Me alegré al poder oír. Ven a la... Bueno, vamos al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1 y 2, como está escrito. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, bendecimos su nombre, porque algo que el Señor a nosotros nos dice en esta palabra es: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así como se debe hacer la voluntad de Dios en el cielo. Ahora, nosotros hoy necesitamos entender y comprender algo. Nosotros estamos hablando y estamos en la enseñanza, en la serie de prédicas de renacidos por la palabra de Dios. Ahora, en este de renacidos por la palabra de Dios, necesitamos entender y comprender un tiempo de parte del Señor. Y ese tiempo es que se debe hacer la voluntad del Padre conforme a su palabra, como en los cielos, así también en la tierra. Algo que tú necesitas entender y comprender es lo siguiente: la voluntad de Dios se hace en los cielos. Ahora, Dios es espíritu, su palabra es espíritu y es vida. Ahora, dice la escritura aquí en este versículo: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, ¿el reino de Dios es natural o es espiritual? Espiritual. Listo. La tierra de Dios el reino de Dios es del espíritu. Y quiero que me presten bien atención en esto. El reino de Dios es espíritu y su palabra es espíritu, o sea que lo que constituye el reino de Dios, o lo que ha constituido su reino, ha sido su palabra. Ahora, nosotros hablamos de constituir o de establecer el reino de Dios en esta tierra. Ahora, el reino de Dios, para establecerlo en esta tierra, se establece por medio de su palabra. Pero necesitamos hoy entender este principio. El reino de Dios que se establece en esta tierra por su palabra es espíritu y su reino es espíritu. Entonces, para establecerlo en esta tierra, yo necesito primero conocer cómo es el reino en el mundo espiritual. Cómo se mueve el reino de Dios en el mundo espiritual. Y eso es algo que hoy tú y yo, hoy necesitamos tener ese entendimiento. Quiero que vayamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. La carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. En donde está escrito: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, todo lo que aquí el apóstol Pablo nos habló fue del mundo espiritual, de un reino espiritual. O sea que nosotros estamos confrontados entre dos reinos: entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas.
¿Cómo se lo puedo yo a usted confirmar o reconfirmar? Vamos al libro del Apocalipsis, capítulo 12 y el versículo 17, en donde está escrito: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Allí es donde usted se da cuenta. Ahora el versículo 10 también se lo reconfirma. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora, todo esto, ¿con qué fin? Usted y yo lo estamos leyendo, con el fin de que entendamos usted y yo, de que usted y yo estamos confrontados en un mundo espiritual. A nosotros nunca, jamás nos pasa algo en esta tierra si en el mundo espiritual no ha sido afectado primero algo. Si yo peco, mis cielos hacia Dios se ponen de bronce, se cierran, y es donde empieza a operar el mundo espiritual demoníaco, el mundo espiritual satánico, por decirlo de esta manera. Y ahí es donde Él tiene el poder y tiene la autoridad y tiene la potestad de venir en contra de mi vida y afectarla, porque primero se mueve en el mundo espiritual. Yo quiero que entendamos hoy algo. El mundo espiritual es real. Ahora, todos sus actos en esta tierra usted los puede ver naturales, pero tienen una naturaleza espiritual. ¿Cuál es la naturaleza espiritual de todos sus actos? Yo quiero que me miren aquí. ¿Cuál es la naturaleza espiritual de todos sus actos? La de su corazón y la de sus pensamientos. Los pensamientos son espirituales. Los anhelos y los deseos de su corazón son espirituales. Una persona tiene un sueño, una visión natural. Voy a diseñar o voy a hacer, por ejemplo, los que diseñaron los aviones, tuvieron una visión y dijeron: vamos a hacer algo que vuele. Eso primero fue espiritual, porque vino un deseo espiritual, porque no se veía, ellos solamente vieron algo del espíritu. Visionar es espiritual. Una persona que tiene una visión, eso es espiritual, porque usted tiene que involucrar su alma y su mente. Usted tiene que involucrar su mente y su corazón, o sea, su alma y su espíritu. Ahora, yo quiero que entendamos algo. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Yo quiero enseñarle a usted dos tiempos de esta palabra, de este versículo. Dice el primer tiempo. Póngale bien cuidado a esto. Quiero que me miren bien aquí. Cuando el Señor en su palabra habla: daré mi ley en su mente. Cuando Él habla de la mente, Él habla del alma. Dice: daré mi ley. Escuche bien este versículo. Dice: en aquellos días, dice, daré mi ley en su mente. O sea que Dios traerá su ley a mi alma. O sea, Dios pondrá delante de mi alma su ley, o sea, su palabra. Dios va a poner su palabra en mi mente, en mi alma. O sea, Dios me va a dar a conocer a mi alma, a mi mente y a mi corazón. Dios le va a dar a conocer su palabra. Hay otras traducciones en donde dice: daré mi ley a su alma y la escribiré en su corazón. Cuando aquí Dios habla de corazón, está hablando del espíritu. Dios en esta palabra está hablando de un tiempo del espíritu. O sea que pondrá Dios, póngale bien cuidado, pondrá Dios su ley en mi alma. Dios me la va a dar a conocer, Dios me va a sellar con su palabra. Pero dice que la escribirá en mi corazón. Cuando habla de corazón, está hablando del espíritu. Ahora, sin soltar esta palabra, vamos a Mateo capítulo 26, versículo 41. En donde está escrito:
velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué habla de el espíritu a la verdad está dispuesto? Yo quiero que entienda, aquí en este versículo de Jeremías, cuando habla el Señor, en donde dice, escribiré mi ley y la escribiré en su corazón, está diciendo de que la va a sellar en el mundo, en el espíritu. Dios la va a poner en mi espíritu. Dios va a sellar con su palabra en mi espíritu. O sea, mi espíritu va a ser sellado. Mi espíritu va a ser sellado. O sea, Dios va a poner su ley en mi alma y me va a sellar en el espíritu. Esa es la mente y ese es el corazón de ese versículo. No solamente es que Dios me va a poner su ley aquí en mi mente y que entonces yo la voy a tener en mi mente. Cuando habla de mente, habla del alma, habla del mundo, del espíritu, está hablando del alma. Porque un reflejo del alma son mis pensamientos, o sea, se puede reflejar por mi mente, pero es el alma. Cuando Dios te dice que va a poner su ley, la va a presentar a tu alma, a tu mente y a tu corazón. Y cuando habla del espíritu, cuando habla aquí del corazón, no está hablando de ese corazón, sino de ese corazón del espíritu, o sea, espiritual. O sea, Dios me va a sellar con su palabra en el espíritu. O sea, que mi alma, póngale bien cuidado a esto, mi vida, o sea, su vida va a ser sellado con la palabra de Dios. Usted la va a conocer, usted la va a entender, usted la va a discernir, pero su espíritu, como está dispuesto, porque la disposición es del espíritu, por cuanto está sellado su espíritu con la palabra de Dios, usted se va a disponer solamente es por la palabra de Dios. Amén. O sea, la palabra de Dios es del espíritu. De la única manera que usted puede afectar todo su entorno es porque la palabra de Dios a usted lo ha sellado. Es porque la palabra usted lo tiene que sellar. Por eso el renacimiento del cual estamos hablando por la palabra, que eso está en el libro, en la carta de Pedro, en donde dice renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Estamos hablando de que la palabra de Dios tiene que sellarme, tiene que traerme una nueva naturaleza, tiene que engendrar en mí una nueva naturaleza. Por eso cuando yo ya vengo a hacer algo, yo no lo puedo hacer por la carne. O sea, cuando tú vas al trabajo, cuando tú haces un negocio, cuando tú hablas con tus hijos, cuando tú hablas con tu esposa, nada es de la tierra. ¿Sabe por qué nada es de la tierra? Porque vamos a Juan, capítulo 1, versículo 12. Yo quiero que leamos este versículo con entendimiento. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Ahora, ¿por qué todo lo que tú ahora haces, lo haces por el Espíritu, o sea, en el mundo espiritual? Yo sin Cristo, ¿quién soy? Un hombre de la carne, de la tierra, terrenal. Pero cuando yo recibo a Cristo, ahora mi naturaleza es del Espíritu. O sea, yo ya no soy más de la carne, ahora soy del Espíritu. Porque por eso lo dice aquí, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos del Espíritu. O sea, hijos de Dios, porque Dios es espiritual. Dios es espíritu y es vida. Y cuando yo lo recibo, yo soy del Espíritu, yo ya no soy más de la carne. Por eso, por cuanto yo no soy más de la carne, yo no debo vivir más por la carne. O sea, yo no debo vivir ni de la quincena, yo no debo vivir ni del gobierno, yo no debo vivir ni de mi marido, ni de mi mujer, ni de mis hijos. Yo vivo de Dios, yo vivo del Espíritu. Ahora, ellos dependen de mí, por cuanto yo soy hijo de Dios, por cuanto yo soy el del Espíritu. Yo quiero que entiendan algo. Ustedes son poderosos. Ustedes son supremamente poderosos. Ustedes son en el mundo espiritual supremamente poderosos. Lo que pasa es que Satanás a nosotros nos ha ganado, entre comillas, la batalla porque usted no conoce esto o no lo conocía. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a la iglesia, pero me enseñan un evangelio de la tierra, un evangelio de la carne. Cuando Dios es espíritu y su palabra gobierna en el espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice allá, tomad
el Espíritu, la espada del Espíritu, la espada del Espíritu. ¿Por qué? Porque tú vas a afectar el mundo espiritual es por la palabra de Dios que se ha engendrado en ti. Amén. No es que yo saque la palabra y decir, no, es que Dios sí puede, y no es que yo vaya a decir, no, es que todo lo puedo en Cristo, no se trata de lo que yo declare en la palabra sin espíritu, se trata por lo que la palabra ha hecho en mi vida, por lo que la palabra de Dios se ha engendrado en mí, y ahora por cuanto se ha engendrado en mí, ahora se ha convertido en una espada, se ha convertido en una espada, porque es del mundo espiritual. Los demonios a mí no me ven. Ellos me ven a mí cuando soy de la carne, para poderme juzgar. Pero los demonios lo que deben ver en mí es la palabra que se ha plantado en el Espíritu. Es lo del Espíritu Santo. Yo le venía preguntando a Dios en estos días, Dios, ¿cuál es la iglesia que tú quieres? ¿Cuál es la iglesia que tú quieres? Dios, dime, ¿cuál es la naturaleza de esa iglesia que tú has comprado y que tú has sellado, por la cual tú moriste? Y esa fue la respuesta. Yo soy del Espíritu y mi iglesia ha sido de la carne. Y yo necesito que mi iglesia sea del Espíritu. Por ejemplo, ahora yo quiero que entiendas algo. Cuando te acuestas a dormir, cuando te levantas, se lo pongo desde la mañana, desde que se levanta, cuando usted va a comprar lo del desayuno, cuando usted despide a sus hijos para el colegio, la universidad, su trabajo, cuando usted sale a su trabajo, cuando usted se queda en su casa, cuando usted está haciendo todas sus labores, son espirituales, no son de la carne, no son. Por eso el diablo se quiere meter en lo que es natural, porque ese es su ámbito. Por cuanto mi alma era de la tierra. Cuando su alma se engendra en el Espíritu, ahora sí Satanás lo va a atacar a usted en el Espíritu. Y ahí es donde se pone más emocionante esto. Porque cuando él venga espiritualmente en contra de usted, usted lo va a poder vencer. Porque usted ya es del Espíritu. Ahora Satanás, cuando yo soy de la carne, él tiene doble ventaja. Él me ataca por la carne, por un estado espiritual. Entonces yo empiezo a pelear es contra mi marido. Y que usted por qué no hizo, y usted por qué no trae. Claro, es que aquí como yo estoy pintado. Claro, es que como yo soy aquí el que hace lo que quieran conmigo. Claro, es que como a mí no me entienden, por cuando yo soy de la carne. Pero cuando soy del Espíritu, porque la palabra del Espíritu me ha sellado y se ha plantado en mi espíritu, ahora yo no me dispongo para la carne. Por eso dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu está dispuesto ¿para qué? Para hacer de Dios, para hacer de su palabra, para hacer del pacto de Dios. Ese es del espíritu. Yo no puedo ser más un cristiano de la carne, porque entonces empiezo a pelear contra mi prójimo. Cuando soy del Espíritu y mi prójimo hace algo, lo primero que yo entiendo es que lo está haciendo por un estado espiritual, aunque él no lo conozca. Ahí es donde yo debo ir al Padre y decirle, Padre, espiritualmente, ¿qué está sucediendo en mi vida? ¿Qué está pasando en mis cielos? Porque dice la Escritura, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Regiones celestes, son celestiales. Ni usted ni yo vamos a poder convencer a nuestros hijos a punta de cantaleta. No podemos. Ya lo entendíamos. ¿Cuántos años le hemos dado cantaleta a nuestros hijos? ¿Y han cambiado por nuestra cantaleta? Una persona en la calle que porque se le atravesó un carro al otro, ¿cómo se insultan? ¿Será que con eso voy a cambiar a mi prójimo? ¿Por insultarlo? La mejor manera y la única manera para nosotros poder cambiar nuestra casa, nuestro hogar, nuestra vida, es por la palabra de Dios, pero plantada en nuestro espíritu. Es plantada en nuestro espíritu. Pero de pronto muchos me dirán a mí, bueno, ¿y cómo yo planto la palabra de Dios en el espíritu? Porque si no es ponerla por obra no más, dice Dios, no robarás, entonces yo aparto mi mano de robarme algo. Si no solamente es no robar, entonces ¿cómo se pone la palabra de Dios por obra? ¿No se han hecho esa pregunta alguna vez?
Si solamente no es obedecerla, sino que realmente debe ser plantada en el Espíritu, entonces ¿cómo se planta la palabra de Dios? Entonces ¿yo cómo puedo plantar la palabra de Dios en mi espíritu? ¿Cómo se engendra? Les quiero enseñar. La mejor manera para usted plantar, para que la palabra de Dios escriba en su mente, en su corazón, en su espíritu, allá está en su carne, está en sus tuétanos. La mejor manera es cuando usted dice: Padre, yo pongo la palabra de Dios por ti. Cuando yo lo hago para ti, lo hago por ti y lo hago en ti. Es para Él, por Él y en Él. No cuando yo digo: no, es que es pecado robar. Porque cuando yo lo hago porque me toca, eso es de la carne. Eso es de esta tierra, porque yo no he visto el mundo espiritual. Pero cuando yo entiendo que en el momento que yo aparto mi mano del robo, cuando digo: Padre, no voy a robar más, yo entiendo que estoy empezando a ganar autoridad en el mundo espiritual. Entonces digo: Padre, ahora revélame, Señor Jesucristo, esta palabra que ha hecho en mi vida. Ahora viene la parte de venir en comunión con Dios y decirle: Padre, háblame, Señor, que es no robar, Señor. Padre, revélame a mi espíritu, Señor, cómo es que no se roba, Padre Santo. Cómo es que yo puedo hacer justicia, Señor. Enséñame. Cuando yo vengo a preguntarle al que realmente sabe qué hacer justicia. Entre hombres no hay justicia. Amén. Usted posiblemente me pague un jornal justamente, pero en su corazón puede decir: no me lo merece, o lo estoy pagando mucho. Entonces, ¿hay justicia? La justicia empieza desde lo más profundo de mi ser, en donde yo digo: yo voy a hacer justicia con mi hermano. Pero lo hago ¿por qué? Porque yo amo al Padre y lo amo a Él. Porque a mí el Padre me ha revelado qué es hacer justicia, cuando Dios me ha revelado mi espíritu. Pero nosotros llegamos y leemos y decimos: es que el Señor nos dice a nosotros que bienaventurados los pobres cuando padecemos por causa de la justicia. Entonces, hermanos, padezcan por causa de la justicia. Si les dicen que no importa cuando vayan allá y que ustedes son los religiosos, no le pongan cuidado. Ustedes están haciendo las cosas bien. Eso es de la carne. La palabra de Dios se vive en el espíritu. Pero mire, yo le quiero enseñar algo. Cuando usted le empieza a preguntar al Padre cómo usted puede poner su palabra por obra, lo primero que hace Satanás es decir: este se está despertando al espíritu, tengo que apagarlo. Y empieza a dañarle las cosas, y empieza a venirse tribulación, y empieza a venirse cosas, porque Satanás sí sabe cómo lo ataca a usted. Mire, Satanás tiene infinidad de años, porque es espíritu. A él no le da hambre, a él no le da sueño, a él no le da cansancio, no le da pereza. Él es padre de la pereza, pero no le da pereza. Y él tiene todo el tiempo para dedicárselo a usted. Él tiene todo el tiempo. Si no, le manda un secuaz de él. Tiene todo el tiempo para dedicarle tiempo a usted, para estar pendiente usted qué hace, si guiña o no guiña el ojo, si se rasca o no se rasca el ojo, si abre o no abre la boca, si bosteza o no bosteza. Y no solamente usted, también lo de su papá. Y no solamente lo de su papá, también de su abuelo, bisabuelo y tatarabuelo. ¿Cómo Satanás no lo va a conocer a usted? Y si usted es de la carne, pues con más veras. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan algo. Usted y yo venimos de una cultura religiosa. Entonces, la herramienta más poderosa que está usando Satanás en este lugar es la religiosidad. Es que yo me crea cristiano. Entonces, yo lo único que cambié fue de religión. Usted pregúntele a los hermanos de la congregación: hermano, ¿y cómo? No, hermana, en victoria, en gloria, pero con más mañas que el chavo. Entonces, está deforme, pero es un estado. Muchas personas dicen: no, lo que pasa es que ahora yo soy cristiano, ahora yo voy a la iglesia hace tanto tiempo. Entonces hablan es de la religión, obedecen es por la religión. ¿Sabe por qué tantas personas han adoptado el cristianismo? Muchísimas, porque quieren ser aceptados. Porque quieren ser aceptados. Porque hay aceptación. Hay una aceptación en la iglesia cristiana. Solamente cambié de religión. Porque religión no es solamente ir y ahí arrodillarme enfrente de un santo. Eso no es religión. Religión es cuando yo hago las cosas adentro de donde yo puedo ser aceptado. Ahora, no estoy hablando de rebeldía.
Una cosa es rebeldía, otra cosa es religión. Y algo que Satanás está usando en contra de usted, que cree usted que lo tiene a su favor, es la religión. Él quiere que usted se acomode a la religión. Y esa es una herramienta poderosa de Satanás. Lo único que usted lo saca de la religión es la palabra de Dios en el Espíritu. Es cuando usted viene a Dios y le dice: Padre, enséñame, Señor, cómo debo criar a mis hijos, Señor. Háblame y revélame a mi espíritu. Cuando tú dices que no traiga a mis hijos a ira, que no los ocasione a ira, es que la palabra de Dios es rica. Si usted retoma esa riqueza espiritual y va al dador de esa riqueza y le dice: Padre, háblame, Señor Jesucristo. Tú dices que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Háblame, Dios, ¿cuál es esa sabiduría? ¿Cómo es ese principio? ¿Cuál es ese temor tuyo, Señor? Háblame, Padre Santo. Enséñame, Dios, cómo se pone esto por obra en el Espíritu. O sea, la palabra de Dios se planta es cuando yo vengo a Él, que me la revele. Porque cuando Él me la revela, me la está revelando en el Espíritu y mi espíritu es sellado. Por eso le digo, ustedes son supremamente poderosos. Ustedes tienen todo el poder y toda la autoridad, toda, para afectar el mundo a su alrededor, para afectarlo, toda. Usted lo tiene todo. Usted tiene tiene todo el potencial, todo, porque Dios a usted se lo ha entregado. No es que Dios es su Padre. Esto es poderoso, esto es de gloria, esto es de reino. Por eso la palabra de Dios es a usted la que le empieza a entregar, la que lo empieza a engendrar, la que lo empieza a formar. Dios a uno lo engendra, por eso dice, sino que engendrados por la voluntad de Dios. Juan 1:13. No por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de ¿quién? De Dios. O sea que Dios es el que lo engendra. Ahora, Dios, ¿qué es lo que me entrega a mí para engendrarme? Su palabra. Ahora, su palabra en el tiempo del verbo, porque el verbo es el que cree en mí. Ahí es donde ya entra Cristo. Cuando yo vengo al Padre en el nombre de su Hijo. Miren, cuando viene el Espíritu Santo de Dios sobre mí, es sobre la palabra de Dios que está en mí, porque reconoce que soy del Espíritu y que soy de Cristo y que soy de Dios. Y lo que Satanás ve en usted es la palabra de Dios para ser atacada. Si usted lee la parábola del sembrador, dice que viene Satanás, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Él no dice que vino a atacarlo a usted. El único ataque que le hace Satanás a usted es por quitarle la palabra de Dios. O sea que lo que Satanás viene a atacar es la palabra que hay en usted. Porque sabe Satanás que si fue sembrada en su corazón fue porque el Padre es el que la sembró. Esto es glorioso. Entonces entienda que la palabra de Dios que fue sembrada en usted es la que Satanás quiere venir a quitar. Por eso cuando usted viene aquí le da sueño. Por eso cuando usted a veces que viene para aquí le da pereza. Por eso muchos ni vienen. Porque Satanás gana. Satanás les gana la batalla. No, es que tengo que hacer, es que es el día de la madre, es que tengo que ir a hacer, es que no tengo que ir a hacer. Es que acabé de comprar unas llantas y tengo que ir a revisarlas. ¿Sabe Satanás que si la palabra que es del Padre no entra en su corazón, pues que tiene que atacar? Ahora, si yo vengo y le hablo a usted, hermano, haga una ofrenda y bendito el Señor, vaya por el milagrito y tranquilo, que todo está muy bien, ¿qué va a atacar Satanás? ¿Qué le afecta a usted? ¿Qué le afecta a usted hacer un pacto y recibir un milagro? ¿En qué lo afecta a usted? ¿En qué lo engendra usted eso? ¿En qué lo engendra? Entonces Satanás, ¿qué le ataca? Nada. Nada lo afecta, nada lo ataca, nada le quita. Ese es el gran velo que ha puesto Satanás sobre la iglesia cristiana, la religión. ¿No es que la religión es externa? La religión es externa, revíselo. La religión se hace por fuera. ¿Qué nos enseñó nosotros la iglesia tradicional, la universal? Venga,
Pida, haga la novena Santa Marta, hágale la novena a la Virgen del Carmen, al del conductor, hágale la novena al del policía, hágale la novena al del uno, hágale la novena al del otro, hágale a San Gregorio, hágale a San Pablo, hágale a San Pedro, hágale a San Judas, hágale a todo el mundo. Diremos que es que la religión se hace hacia afuera. Mire, yo quiero que usted hoy discierna esto. ¿Usted quiere darse cuenta cuando usted está en una religión? Cuando usted lo está haciendo hacia afuera. Cuando usted hace las cosas hacia afuera. Pero la palabra de Dios es hacia adentro. Ella es la que me afecta a mí. Si usted lee la carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, versículo 16, dice, porque toda la palabra es inspirada por Dios y útil, póngale cuidado, y útil para redarguir, para enseñar, para instruir al hombre de Dios, para que sea perfecto en toda buena obra. O sea que no es hacia afuera, es hacia adentro. Por eso Satanás se levanta en contra de esta palabra, porque es donde usted el velo le es quitado. Satanás le quiere, Dios a usted le quiere quitar un velo que Satanás le ha puesto, que es la religión. Es decirle a usted, haga todo hacia afuera, o sea, que lo vea, no más. Predique el evangelio que no afecte a nadie. Predique el evangelio que no lo afecte a usted, que no afecte a su prójimo. Pero es que resulta que la palabra de Dios me tiene que afectar a mí, porque mi alma es la que estaba en pecado. Mi alma era la que tenía el pecado y yo necesito coger la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y apuñalarme a mí mismo con ella y decir, no robarás, no mirarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no vas a engañar a tu prójimo, no, yo primero. Porque ahí es donde se acaba la religión, cuando la palabra de Dios empieza a engendrarme. Por eso le digo, un pacto, ¿en qué lo engendra usted? Un milagro, ¿en qué lo engendra usted? ¿En qué lo engendra un milagro? Porque eso es de afuera. Amén por el milagro. Bendito el Señor. Una mujer con cáncer en la garganta y que se ha quitado. Hombre, qué bendición. No estoy en contra del milagro. Lo estoy enseñando que la victoria no está en el milagro. La victoria está en la palabra del que hace el milagro. Y Dios a usted le dice que usted es victorioso, que usted es poderoso, que su palabra tiene tanto poder. Mira un presidente. ¿La palabra de un presidente tiene o no tiene poder? Él le dice a alguno, hágame el favor, vaya y me hace esto, y van y lo hacen. Por eso el centurión le dijo a Jesús, no entres a mi casa. Mire el fundamento sobre el centurión, más que el milagro. Todo el mundo lo predica. No mire el milagro, mire el poder de la palabra que hubo en ese centurión. No necesito que vayas, no soy digno que entres a mi casa. Yo soy hombre de autoridad y la conozco. Solamente con que diga la palabra es suficiente para mí, porque yo sé qué es. Yo sé dónde está la autoridad. Está en tu palabra, Jesús. O sea, dame tu palabra, que con eso para mí es suficiente. Ahora, y si Jesús está en mí y su palabra está en mí, mi palabra en su nombre tiene poder. Amén. Porque cuando la palabra de Dios está en tu corazón y Jesús está en tu corazón, eso significa que tú hablas en la palabra de Dios, ya no es la tuya. O usted me va a decir, hermano, ¿cuándo nos vamos a ir de rumba? ¿Aguardiente? ¿Cerveza? Usted a mí no me va a decir eso. ¿O sí? ¿No? Entonces usted va a empezar a hablar las palabras de Dios. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Alguno está triste, cante alabanzas. Alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Hablen por la palabra. Usted le puede hablar a sus hijos. Y mire, esto se lo quiero enseñar. Ahora, hablar por la palabra no es decirle, hijo, esfuérzate y sé valiente, que Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Eso no es solamente hablar por la palabra. Hablar por la palabra es decirle a su hijo, ve, haz lo que tienes que hacer, yo creo en ti. ¿Sabe usted por qué debe creer en sus hijos? Porque Dios creyó en ti. Y si Dios creyó en mí para cambiar mi vida, ¿por qué no voy a creer yo en Él para cambiar su vida?
que su palabra es tu palabra, por lo que Dios ha hecho en tu vida, la que tiene el poder. No por lo que te hayan enseñado de la palabra. Es que no se trata de lo que usted aprendió por la palabra de Dios. O sea, esto no se basa en que yo le diga, repita conmigo, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Repítale, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, repita conmigo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada. ¿Eso le da la victoria a usted? No. Cuando venga el diablo, ¿él cómo lo va a atacar a usted? Por lo que es usted. Y si usted es de la carne, lo viene a atacar por la carne. Ahora, y si en su corazón está su hijo, o está su hija, o está su hermano, o está su hermana, o está su carro, o está su casa, o está su plata, o está su negocio, pues por ahí Satanás lo va a venir a atacar, porque eso es usted. Es lo que, cuando yo digo, Jehová, ¿cómo es que tú vas a ser mi pastor? ¿Cómo es que nada me va a faltar? ¿Cómo es que me vas a llevar a pastos de reposo, Jehová? Dime, Padre mío, enséñame, Rey de Gloria. Entonces, cuando venga el diablo a quererme atacar por medio de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi hijo, mi primo, mi tío, mi abuelo, la plata, la casa, el carro, la beca, lo que sea, yo voy a decir, Padre, gracias, porque tú ahora me tienes en reposo, porque a pesar de que viene la tribulación, yo estoy en tu reposo. O sea que ya la estoy viviendo. Ahora, le enseño esto. Cuando usted empieza a vivir esa palabra, usted empieza a ganar jerarquía arriba en los cielos. Y cuando usted está ganando jerarquía en los cielos, usted viene a la tierra, y cuando viene su hermano, mi hermana, mi mamá se va a morir, se le dice, hermano, venga, cálmese primero, vamos tranquilo. Vamos, no es decirle, venga, vamos a orar los dos, no, vamos tranquilo. Crea que todo va a salir bien, porque ya la palabra, Dios usted es su pastor, y nada le faltará, y en lugar de descanso lo guiará, le dará reposo a su alma. ¿Ve la gran diferencia? Lo que pasa es que cuando la palabra de Dios, esto ha pasado mucho. Yo soy cristiano, yo me la sé, pero no está en mí, o sea, solamente está en mi intelecto. Lo que hizo Dios, yo daré mi ley a su alma. Lo que pasa es que la vimos por un estado de la carne, a mi mente, solamente a mi ser intelectual. Un versículo de la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Fácil. Ahora, ¿cómo todo lo puedes en Cristo que te ha fortalecido? ¿Cómo? Cuando tu hija se levante como un ogro, ¿tú vas a salir como un ogro más grande? Entonces, ¿qué es lo que todo lo puedes? ¿Qué es lo que puedes? ¿Dañar a tu hija porque él te ha fortalecido? ¿O a tu hijo, o a tu tío, o a tu primo, tu abuelo, tu hermana, bueno, lo que sea? ¿Salir blasfemando porque algo no me salió? Porque eso es más fácil. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la palabra de Dios en mí? Entrar. Haga de cuenta que va a salir la letra en el espíritu y va a entrar en mí. Y al esta letra entrar en mí, está entrando Cristo junto con ella. Y ese verbo que es creador, que sale del espíritu de la palabra, se hace carne en mi vida. Entonces, ahora cuando usted hable, la verdad la tiene Dios en su palabra. Por eso Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hay palabras de vida eterna. La verdad está en ella, pero en el espíritu, porque esta letra puede ser tranquilamente manipulada. Esta letra, esta que usted está viendo, se la pueden manipular. A usted se la pueden manipular. Yo a usted le puedo hablar de la autoridad que hubo en la palabra de Dios cuando el centurión habló, para darle otro tipo de mensaje, tranquilamente, y decirles que ahora Dios me está dando esta palabra, y esta palabra tiene la autoridad, ahora haz un pacto para que esta palabra se cumpla en ti. Tranquilamente le puedo enseñar cualquier otra cosa, ¿o no? Porque eso lo han hecho. Porque Dios abre los cielos, llama y en el pacto. ¡Qué bendición! ¿Y en qué me engendró? Sigamos. Ahora, la letra que hay aquí puede ser manipulable.
esta es manipulable, esta que usted está viendo acá. Pero la palabra que se ha sellado en tu vida, la que ha salido por el Espíritu y ha plantado, esa no, esa permanece para siempre. Amén. Como Dios. Dios y su palabra son el mismo. ¿Usted cómo reconoce que alguien es alguien? Por su voz. Usted no conoce a alguien sino hasta que usted habla con él. Hasta que usted sepa de qué habla. Si una persona me viene a hablar a mí de trago, entonces yo digo, ese es un borracho, ya lo conozco. Si a mí alguien me viene a hablar de música, yo digo, este es un músico, ya lo conozco. Si alguien me viene a mí a hablar sobre computación, sobre computadoras, yo ya sé quién es. Si alguien me viene a hablar mal de la mujer, pues yo ya sé qué tipo de persona es. Entonces yo ya sé qué persona es, o sea que yo lo conozco. Yo conozco a alguien es cuando hablamos. Entonces usted quiere conocer a Dios, mire, aquí se lo presento. Le presento a su Dios. Porque usted lo conoce a Él, es por quien es Él. Y Él es lo que Él ha hablado. ¿O no dice la Escritura que del corazón salen las malas palabras? Pues del corazón de Dios salió esta palabra. La que puede ser manipulada no, la que es sellada en el Espíritu, la que Dios ha plantado en tu alma, la que te ha traído vida. ¿Cómo usted discierne que la palabra de Dios es palabra de Dios? La que te da vida, la que engendra en ti una nueva naturaleza, la que cuando te ha sellado te ha convertido, te ha formado en una nueva persona, y cuando alguien se acerca a ti, la vida que ha recibido genera más vida. La palabra sana, la sana doctrina de la cual hemos hablado, la sana doctrina no es decir es que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los que dicen que solo Jesús son unos anatemas, los que niegan a Jesús son otros anatemas, los que hacen esto son unos anatemas, los que hacen aquello son anatemas. No se trata de eso. La sana doctrina es que cuando la palabra de Dios ha venido a mi vida, me ha sellado, me ha plantado en su gloria, me ha plantado en su Espíritu, ha engendrado en mí una nueva naturaleza. Esa es la sana doctrina, la que me ha dado vida. La sana doctrina es la que me engendra y me muestra a Jesucristo, me enseña lo que es su sacrificio, su pacto, su carne, su sangre, la gloria del Padre, la gloria del Espíritu, la gloria de su palabra, la que trae a mi casa nueva vida, la que trae a mi casa una nueva naturaleza, la que me engendra como un hombre de gloria, como un hombre de poder. Esa es la sana doctrina. Amén. La sana doctrina no es esa de que, hermano, ¿ustedes de qué le predican? Ay, usted no le hablan de Jesús. Oh, son satánicos. Satánico yo cuando peco, cuando yo entro en el pacto con Satanás. ¿No es más lógico? Mire, una persona puede empezar por una falsa enseñanza, porque sí las hay. Una persona puede empezar, pero si esa persona quiere encontrar a Dios y empieza a decirle, Padre, revélame, Padre Santo, ¿cuál es tu voluntad? Porque mira, aunque yo estuve en una congregación, me congregué por muchos años, yo le dije, Padre, revélame, Dios, si este es el lugar, si esta es la persona que tú has puesto para mi vida. Señor, háblame, Señor. Hasta que se cumplió su ciclo y ya sale uno de allí, pero con la doctrina clara, con la doctrina. ¿Cuál sería esa doctrina? ¿Qué significa la palabra doctrina? Un conjunto de enseñanzas. Ahora, ese conjunto de enseñanzas, en esa doctrina, en ese conjunto de enseñanzas, me adoctrinaron. Entonces, ¿qué es la doctrina? Un conjunto de enseñanzas. ¿Y qué es adoctrinar? Pues enseñarle a la persona a hacerlo. Entonces, a mí me adoctrinaron, a mí me enseñaron a hacer lo que yo le estoy diciendo hoy. Entonces salí con la doctrina clarita. Clarita, de que lo que usted y yo necesitamos es decirle, Padre, mira, Dios, sí, yo pequé, Señor, Padre, reconozco que soy un pecador, Padre Santo, pero tú me has enseñado, tú me has mostrado tu amor, tu misericordia, tu gloria, Padre. Yo hoy digo que soy tuyo, yo te pertenezco, Padre, Señor, yo te recibo, así como dice tu palabra en el Espíritu, que a todos los que te recibieron, a todos los que creen en tu nombre, tú les has dado potestad de ser hechos hijos de Dios, Padre. Hoy te recibo en mi alma, hoy te recibo en mi espíritu, hoy te recibo en mi carne, te recibo en mi esposa, te recibo en mis hijos,
te recibo en mi casa, te recibo en mis finanzas, te recibo en mi estudio, te recibo en mi vida, Padre. Hoy soy tuyo. Hoy soy de Él. ¿Y quién me dice a mí que no? Si es que Él me lo ha enseñado. Ahora, si esto a mí me trae maldad, entonces estoy en una falsa doctrina, es una falsa enseñanza. Porque la falsa enseñanza no es solamente decirle a usted, vea, es que no es Jesús, es el arcángel Gabriel. No solamente es eso. La falsa enseñanza es que yo le enseño a usted cómo hacerlo. Ahora, cuando yo cojo la palabra de Dios, y óiganlo bien, cuando yo cojo la palabra de Dios para enseñarle a usted una falsa doctrina, eso se llama brujería. Eso es brujería. ¿O cuántos brujos no usan la palabra de Dios para hacer sus encantos y sus embrujos? Entonces, es delicado, porque cuando uno toma la palabra de Dios y enseña lo incorrecto, es brujería. Esto es delicadísimo. Por eso le digo a usted, ¿cómo se da cuenta usted que la palabra de Dios sí es la palabra de Dios? O sea, le explico, si alguien no me entiende, ¿cómo le enseña a usted que lo que usted está haciendo o la enseñanza que usted está recibiendo sí viene de Dios? Porque esta enseñanza usted debe traerle a usted vida. Ahora, esa es mi parte, la suya es creerla, no solamente es ponerla por obra, creerla, porque la palabra creer es poner por obra. Por eso la parábola del sembrador dice, y aquel que recibió la palabra ¿de qué? Del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahora, ¿qué es lo que viene a arrebatar el malo? Pues la palabra. ¿Por qué? Porque no la puso por obra. ¿Cómo viene Satanás a robarle a usted la palabra de Dios? ¿Quiere saberlo? Pues por medio de las obras de la carne. ¿No ve que las obras de la carne a usted le ciegan el entendimiento? Por eso, mis hermanos, algo que usted y yo necesitamos entender hoy es que la verdadera enseñanza es la que viene a su vida. Le alumbra los ojos de su entendimiento, le trae vida. ¿Dios ha venido a dividir o a unir? A dividir. Vino a hacer las dos cosas. Vino a unirme a Él y a mi prójimo. Y vino a dividirme del pecado que hay en mí y que hay en mi prójimo. Él vino a hacer las dos cosas. Por eso él en unas partes dijo, vengo a devolver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y después dice Jesús en otra parte, es que yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer espada. Y él sí lo dijo claro, entre el suegro y la nuera, bueno, él sí lo dijo. Pero hay algo que nosotros le debemos entender. Es que hay dos tiempos de la palabra de Dios. La que me une. ¿Cómo así que me une? Yo me uno a ti en la palabra de Dios para crecer como hermanos. Para crecer tú con tu esposa y yo con mi esposa. Para enseñar la buena doctrina. Para decirte no, para que tú me digas a mí, no le hables a sus hijos, pastor. Para ser edificados mutuamente. Para que tú digas, ahora yo ya entiendo las cosas del Padre. Se pone en el Espíritu. La palabra de Dios está en los cielos. Dios es de los cielos. Por eso, Señor, que se haga la voluntad como se hace en los cielos, que se haga en la tierra. Por eso a usted le digo, míralo bien claro. Lo que le estoy enseñando es bien doctrinal. Póngale bien claro. Dice la Escritura que se haga la voluntad del Padre como en los cielos, así también en la tierra. Un tiempo, listo. Vamos allí. Ahora, ¿cómo es que entonces yo pongo la palabra de Dios por obra? Primero vengo a Dios, que es ¿qué? Espíritu. Entonces, cuando yo vengo a Dios para que Él me revele cómo es su palabra, cómo se pone su palabra por obra, yo estoy yendo a los cielos. Para que como primero se pone por obra en los cielos, ahora en el momento que Él ha sanado mi alma, Él me ha restaurado, Él me ha restituido, o sea que a la hora que Dios me ha santificado en su palabra, ahora yo sí puedo venir a mi hermano y decir, hermano, yo te perdono,
¿Por qué? Porque ya Dios me ha perdonado, porque yo ya te perdoné, porque ahora yo ya he clamado por tu perdón. Entonces, primero se pone en los cielos, ahora se pone en la tierra. Por eso usted le digo una cosa, el reino de Dios es espiritual. Espiritual, por eso mira, nosotros tenemos una labor de plantar el reino de Dios. ¿En dónde? En la tierra. ¿Por qué? Porque Padre Santo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. ¿La voluntad de qué? De Dios, que es del Rey del reino. Hágase tu voluntad. Tú que eres el Rey del reino, que se hace en los cielos ahora, por medio mío, en tu voluntad y en tu palabra, que es el reino, ese reino sea plantado en la tierra. Ahora Dios me va a usar a mí para plantar ese reino en la tierra. Por eso todo lo que le he enseñado es del reino. Porque la palabra es palabra del reino. Ahora, yo quiero que entiendas algo. Cuando tú vas a montar un negocio, porque eso es lo que nos han enseñado, establecer el reino de Dios, vamos a montar un cine, vamos a montar una empresa, hasta banco quieren montar, porque hasta banco quieren montar, y no es malo. Pero cuando entienden el principio es, el reino es espiritual. Ahora, la semejanza del espíritu se ha plantado en la tierra. Eso significa, tú empiezas un negocio, una empresa, tu empresa es 100% espiritual. Entonces las finanzas no te las traen los clientes, las finanzas te las trae el rey, dueño del reino, porque tu empresa es del reino y todo lo del reino le pertenece a un rey, Jehová de los ejércitos. Tú eres el administrador de lo del espíritu. Tú administras lo que es del espíritu. Esto es glorioso. Tú estás administrando los bienes espirituales de tu Padre. Esto es del reino, definitivamente. Palabra del reino. Ahora, yo soy un hijo de Dios, soy hijo del reino. Ahora, mis hijos, por cuanto yo declaro sobre ellos la palabra del reino, ellos son tierra espiritual. Por eso Satanás va a querer atacar tus hijos, mis hijos, porque ellos son del reino, aunque ellos sean un alma independiente e individual. La salvación ellos también deben buscarla, pero ojo, tú limpias el camino para él. Y tú empiezas en el pacto. Dame $1.000.000 de pesos. No, ese tipo de pacto no. El del bolsillo no. Pacte para que su hijo que está en las drogas deje las drogas. Pues tráigame 5 millones de pesos y en un mes su hija es la más hermosa de todas las hermosas. La hija más chocholienta, papá, papito lindo, lo que digas, papito, lavo, loza, cocino, limpio, trapeo, barro, salgo, papito, ¿cuántas vueltas necesita que le haga? Papito lindo, tráigame 5 millones y listo, la palabra fue dada. Ya le di la palabra, ¿cómo creerla? ¿Y en qué lo engendró usted? Porque para que su hija sea buena hija, usted tiene que ser un buen padre. Y buen padre no lo hace pagar para que su hijo cambie. Es que está en el sentido común. Si su hijo va a cambiar por plata, entonces compre su salud. Entonces vuélvase de la tierra, todo comprado. Y algo que dijo el Padre es venir, comprar sin dinero, vino y leche. La palabra del Espíritu, está hablando es del vino y la leche, es el mismo tiempo. Es la palabra en el Espíritu Santo. Es cuando es plantada en el Espíritu de Dios. Por eso Jesús dijo, el Consolador os hará recordar todo lo que yo os he dicho. O sea, yo hablando de Jesús. Eso es poderoso.
Por eso le digo, usted no tome el evangelio de la carne, porque si es así, yo ya andaría en una Toyota. Compre el milagro. Pastor, tengo un dolor aquí. Hermano, hágase un pacto. ¿Ya pactó? ¿Usted sí diezma? ¿Usted se ofrenda, hermano? Yo soy uno de los que considero que el diezmo o la ofrenda es un producto del cambio en tu vida, no porque yo te lo esté predicando a toda hora. ¿No les parece molesto que a todo el pastor, es que el diezmo y la ofrenda, es que eso es de bendición y eso es para que traiga bendición para tu casa? Sus hijos no se enferman, hermanos, a usted todo le va bien, no le roban la plata? O sea, tener que estar diciendo eso, hombre, eso está saturado del mundo, el mundo está cansado de que le hablen de plata. Usted viene aquí pensando cómo va a pagar el recibo, usted viene pensando aquí, y si yo le hablo a usted más de plata, entonces usted cree que la solución es la plata, por Dios. ¿De qué habla el mundo si no habla de plata? Pero si usted viene aquí a donde se va a encontrar con su Dios, que es del Espíritu, y le hablo de plata, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué lenguaje? Pero si yo a usted, en el Espíritu Santo, le hablo de lo que cambia su vida, de lo que lo engendra, de lo que le trae un verdadero cambio, que es Dios en su palabra, hombre, ya el resto son añadiduras. Yo no tengo por qué predicar de diezmos. ¿Para qué? Si con la convicción de lo que usted ha visto en su vida, eso es fruto, eso es una añadidura. Es una añadidura más. ¿Por qué lo va a predicar yo usted añadiduras? Hermano, ¿quiere un carro? O sea, hermano, ¿quiere una añadidura? Entonces hágase un pacto. No, hermano, ¿usted quiere un carro? Listo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿En dónde está la justicia del Padre? En Cristo. ¿Y cómo? En su palabra, en su sacrificio, en su sangre y en su carne. ¿Por qué eso es en su palabra? Porque el profeta Isaías ya lo había dicho. Esa es la palabra. Por eso usted, al estar aquí, usted está cumpliendo un tiempo profético. O sea que usted, por el simple hecho de venir aquí, está ganando autoridad. Porque usted está trayendo un cumplimiento a su palabra. Ahora no es, voy para la iglesia, es decir, Padre, ahora voy a encontrarme contigo, Señor, en el lugar de reunión, Rey de Gloria. Es que mire el entendimiento. Padre, voy a encontrarme contigo, Señor. Voy a ir a llenarme de tu palabra. Voy a ir a ser edificado, Señor. Voy a ir a ser plantado en tu reino, Padre Santo. Padre, ahora me voy, Señor, gozoso para la congregación. Pero hay muchos hogares que antes de salir para la iglesia primero pelean, blasfeman. Peor, hay que cumplir. Hay que cumplir. Voy porque si no después ya dicen que estoy en pecado porque no fui un día a la iglesia. Hermano, está en desobediencia, hermano. Hipócritas. No conocen a Dios. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Porque su palabra es real. Por eso algo que usted y yo hoy necesitamos es entender que el principio está en los cielos. Gloria a Dios. En los cielos. Su Dios es de los cielos. Usted es poderoso. Usted es poderoso, créalo. Créalo. Si me van a decir a mí, por esta enseñanza que le estoy lavando el cerebro, pues amén. Porque su cerebro necesita ser lavado por la palabra de Dios, no por mis cuentos. Es por la palabra de Dios. Ahora, usted es poderoso, usted es poderoso, usted es poderoso porque usted tiene el Padre, usted tiene el Hijo, usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene el pacto en su sangre, usted tiene el pacto en su carne, usted tiene el pacto en su palabra. Usted es poderoso, usted puede afectar su entorno, usted por la palabra de Dios que se ha plantado en tu vida, tú tienes el poder, tú tienes la autoridad para gobernar, para señorear, para destruir, para plantar, para edificar.
glorificar. Oh Ramakanda, Ramakima Macheta, Ramakanda, Ramamakio Maca, oh Remekima Kanda, Ramakima Macheta, Ramakenda, Remekio Macalle. Padre, profetizo, Señor, que nos levantamos como tus hijos en tu reino, en tu gloria, en tu poder, en tu sacrificio, Señor, en el sacerdocio, Rey de gloria. Padre, profetizo, Señor, que el pecado huye de nuestra mente, huye de nuestro corazón, huye de nuestro espíritu y de nuestra carne, Rey de gloria. Padre, nos levantamos en tu palabra y en tu presencia por los siglos de los siglos, y nosotros decimos amén. Aleluya. Aleluya. Bendito su nombre. Pongámonos sobre nosotros.